La tercera Asamblea Ciudadana Estatal se ha convocado por sorpresa y entendemos que de una manera un tanto torticera. Primero porque Pablo Iglesias había declarado recientemente que iba a agotar su mandato en el año 2021. Luego dijo también en declaraciones públicas ante distintos medios, como por ejemplo el tuyo, que estaba seguro de que la próxima persona que accedería al cargo que él ostenta de secretario general sería una mujer. Por cierto, todos pensaron en la misma, ¿no? Sin embargo, nada más salir los anticapitalistas de la formación, habiendo también ya de alguna manera despejado el errejonismo, otra barrera que tenía interna para sus propósitos de controlar el partido, entendemos, con mano de hierro y sin ninguna atención a la diversidad, pues convoca esta tercera asamblea que básicamente ha consistido en la renovación e incremento de cargos, en el incremento de salarios y en el incremento de años con los mismos. Por lo tanto, entendemos que no procedía, y muchísimo menos en semejantes términos. Incumpliendo el código ético de Podemos, de una manera flagrante, se han presentado Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera, a saber, vicepresidente del gobierno, ministra, y Ione y Noelia, secretarias de Estado, de candidatos en la lista oficialista, cuando el Código Ético de Podemos impidía taxativamente poder comparecer en una lista con más de 2 cargos institucionales. O sea, el Código Ético vigente en la tercera Asamblea Ciudadana Estatal era el aprobado en Vista Alegre 2, por cierto, presentado por Pablo Iglesias y su equipo, y por lo tanto no se podían presentar legalmente con un cargo orgánico y con 2 cargos institucionales. A pesar de nuestros avisos, de nuestras reclamaciones, incluso de nuestra impugnación, se presentaron. Por lo tanto, no solamente incumple la normativa interna, sino también atentan contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que obliga de una manera fehaciente a que todo militante en una formación política esté en cumplimiento de la normativa interna. Se han saltado a nivel interno también los estatutos derivados del documento organizativo aprobado en Vista Alegre 2, se han saltado el reglamento para procesos internos que extendía otro documento aprobado en la Asamblea Ciudadana Estatal, también Vista Alegre 2, que es el documento Desborda, el sistema de votación. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Sí. No hace falta que explicamos. Vale. El sistema Desborda nos lo han impuesto en Vista Alegre 2 y se votó, ¿no? Por lo menos se dio a votar a las bases del partido qué sistema querían aplicar para lo que era la votación y el recuento. El sistema Desborda es un sistema desproporcional que se basa en el Borda de un matemático francés del siglo XVIII, Jacques Borda, que lo que hizo fue un sistema en su momento sí avanzado para, entre otras cosas, que se tuvieran en cuenta y para dar presencia a las segundas o terceras listas, que las minorías de los partidos, de las formaciones o de cualquier otro colectivo quedara garantizada su presencia y que no pudiera haber demasiado rodillo y que las mayorías las ahogaran, ¿no? Pablo Echenique presentó en los prolegómenos de Vista Alegre 2 el sistema Desborda como un reto que había él promovido, pero que de alguna manera viene firmado y avalado. El sistema Desborda se presentó con las firmas de Pablo Iglesias, Irene Montero, el propio Pablo Echenique y Carolina Vescanza. Los 3 primeros precisamente estaban en la lista oficialista y ahora mismo han renovado sus cargos y están en este momento al frente del partido, como ya viene siendo la costumbre. Y el sistema Desborda marca con claridad unos mínimos y unos máximos, es decir, de una manera clarísima viene a decir que para una lista en un proceso estatal puedes presentar un mínimo de 20 candidatos y un máximo de 62. Bueno, pues Pablo Iglesias, por las bravas, aparece con 84 candidatos, reventando el propio sistema Desborda, que ya no funciona de la misma manera y que ahoga a las minorías precisamente por semejante ardid, ¿no? Incluso durante la fase de cuarentena se inventan sobre la marcha, lo cual también es una flagrante irregularidad, un anexo al reglamento
que habían impuesto ya desde el principio para la propia Asamblea. En este anexo dan la posibilidad de elevar todavía más el número, y de hecho ellos lo elevan, pasan de 84 a 89. Y también se permiten a las dos candidaturas que los documentos que se habían ya publicado como documentos definitivos de la Asamblea y estaban pendientes solamente de ser votados, podían ser complementados, se justifica para lo que puede ser una adecuación a la nueva realidad que de alguna manera nos trae la pandemia, de modo que tú puedes presentar en cada lista, podía sumar un anexo en la cola de los documentos, pero no dice que se puedan alterar. De hecho, yo mismo llamé, yo era el cabeza de lista de la única candidatura alternativa interna a la de Pablo Iglesias y su equipo, ¿no? Entonces yo mismo llamé para decir, oye, esto que estáis haciendo, aparte de que me parece una irregularidad total y que sepáis que vamos a impugnarla, quiero que nos aclaréis si además de los anexos se pueden modificar los textos que ya se han publicado como definitivos, ¿no? Estáis cambiando las reglas en mitad del juego, obligándonos a seguirlas, porque si no todavía estaríamos en más desventaja, pero aunque tengamos que seguirlas para acabar el partido con el nuevo reglamento que estáis ahora imponiendo, que sepáis que lo vamos a impugnar, ¿no? Me dijeron que no, que los documentos no se alteraban de modo alguno, que nosotros no podíamos mover ni una sola coma y que lo único que podíamos hacer era sumar por debajo, por la cola, pues unas adaptaciones a los tiempos que podían venir claramente derivadas de lo que había sido, pues, por ejemplo, la interrupción de la Asamblea durante el decreto del estado de alarma. Lo cierto es que ellos han cometido falsedad, porque cuando nos dimos cuenta habían cambiado el número 84 por 89. Aprovecharon para meter a personas conocidas como Diego Cañamero, y si ya estaban incumpliendo claramente el número máximo de candidatos, todavía sumaron 5 más. Nosotros sumamos también 4 para no entrar en más desventaja, pero en ningún momento hemos traspasado el límite establecido en la normativa. Nosotros llegamos a 28, pero podíamos haber estado hasta el 62. No nos gustó tampoco, pero en definitiva intentábamos que no nos cobraran aún más ventaja con este tipo de artimañas. Lo hemos impugnado ante garantías, que es como rezar en el desierto. La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos es un laberinto sin salida para todas las reclamaciones, impugnaciones o denuncias internas que van de abajo arriba, orientadas desde las bases a los cuadros. Y sin embargo se convierte en una auténtica inquisición a la hora de purgar a todos aquellos que disentimos. De hecho, conmigo lo intentaron y gracias a los jueces no han tenido más remedio que volver a admitirme de partido. Y por lo tanto, aunque agotamos las vías internas, entre otras cosas porque es preceptivo para poder por la vía externa denunciar por lo civil o por lo penal, según entendamos que tiene que hacerse, lo cierto es que no cabe esperar, primero, una resolución que venga en tiempo y forma, y segundo, una resolución justa, porque desde luego a lo que nos han acostumbrado es a una prevaricación permanente, como podemos demostrar que han hecho muchísimos casos, ¿no? Por lo tanto, nos hemos encontrado en un proceso de primarias estatal absolutamente fraudulento, en el que ha habido falsedad documental, en el que han alterado el censo y por lo tanto han alterado los resultados, han incumplido su reglamento y han incumplido su anexo al reglamento, mientras el reglamento primero de la Asamblea les obligaba a cerrar el censo el 1 de marzo, y es lo que todos sabíamos y pensábamos que habían hecho. Ellos, con nocturnidad y alevosía, sin que lo supiera nadie, han mantenido 2 meses más el censo abierto, pudiendo entrar todos los que ellos hayan podido controlar, porque nosotros ni siquiera sabíamos que la gente podía seguir apuntándose, y lo han cerrado el 2 de mayo. No sé si la fecha a lo mejor lo han hecho con cierto humor negro, porque es una fecha más para rebelarse contra las invasiones y las injusticias que para cacarear un fraude. Pero bueno, el caso es que nos encontramos con que también han alterado el censo y además permiten a partir de ese momento, y nos lo avisan, que se puede incorporar cualquier otro candidato o candidata sin la necesidad de los avales que a todos nos habían pedido previamente y que tuvimos que estar consiguiendo en todos los territorios. Es decir, también alteran las condiciones, sumando cuando ya se estaban votando
los representantes de los círculos y en mitad del proceso, por tanto, dejando que entren otras personas en distintas condiciones a las que el reglamento nos había obligado y por lo tanto con agravio claro, ¿no? Sobre todo por parte del que elige el campo, el saque, los tiempos y los modos. Tenemos una retahíla tremenda de irregularidades que han hecho, escritos y reclamaciones que no nos han contestado, porque esto es como, ya te digo, estrellarte contra un muro. Tenemos un comité electoral que está integrado por personas afines del equipo de Pablo y que solamente un representante de cada candidatura, por lo tanto uno suyo también y uno nuestro, pudieron estar en un chat de Telegram con voz pero sin voto, pero un comité por encima de ellos, que es el equipo técnico, que en definitiva es el que ha organizado y el que ha decidido el proceso, y el equipo técnico, que entre otras funciones por reglamento tenía garantizar la neutralidad de la Asamblea, resulta que estaba integrado en exclusiva por personas candidatas de la lista oficialista. Es decir, es como si en las próximas elecciones generales está gobernando el PSOE y resulta que el comité técnico o el equipo técnico o la junta electoral está integrada por candidatos del PSOE y exclusivamente candidatos del PSOE. Esto es lo que ha ocurrido en Podemos. Y cuando lo reclamas ni te contestan. No sé, ¿con qué fuerza os mantenéis ahí? La fuerza de la legitimidad, la lealtad al proyecto y que entendemos que no deberíamos consentir nunca, ni en este partido ni en ningún otro, que se diera un congreso a la búlgara, arrollando a las minorías del partido, riéndose y estafando a la asamblea prácticamente por completo. Ten en cuenta que con estos modos lo que han conseguido de entrada es que solo voten prácticamente los asalariados, es decir... ¿Pero nos planteáis dejar el partido? No, en todo caso nos planteamos que otros den un paso atrás y dejen que las cosas se hagan con limpieza. En todo caso, por supuesto, la deriva en este momento es tremenda. No sabemos si el partido va a durar mucho o poco y si con estas malas prácticas pues puede irse un proyecto que era fantástico al garete. No lo sabemos, pero estamos dispuestos a pelear por la democracia interna en Podemos, aunque se nos está invitando permanentemente a que nos vayamos a montar otro partido y les dejemos el campo abierto para seguir haciendo lo que les dé la gana, porque al fin y al cabo lo están convirtiendo en su cortijo. Y lo que estamos haciendo directamente es denunciar por las vías internas y denunciar en los juzgados y denunciar incluso en la Fiscalía Anticorrupción lo que entendemos que es una maniobra inconsentible en una democracia. No decimos ya de personas que no solamente nos representan en lo interno, sino que encima son miembros de un gobierno, de un Estado, y no nos parece ni lógico ni consecuente que puedan ser personas capaces de cometer auténticos pucherazos y maltratar en principio a las bases, ¿no? Una persona o un equipo de personas capaces de hacer trampa, de cometer tongo, de practicar el fraude, no ya para tener mayoría, que la tenía más que garantizada, sabemos perfectamente la realidad del partido y sobre todo quien tiene la sartén por el mango y los medios a su alcance, sino que no querían siquiera un testigo. Otro fraude más, porque el sistema de Esborda dice que además de solamente poder presentar como mucho 62, no 89, tienes que empezar desde la cifra 80 a lo que llama técnicamente el contagio negativo o el descontagio. Se explica. La persona que más votos tiene, por ejemplo Pablo Iglesias, se le aplica una puntuación de 80, o sea, los votos se traducen en puntos, ¿vale? La segunda en votación se le pone 79 y así 78 hasta que hay un momento en que te quedas en cero. En un consejo de 100 y pico personas, cuando tú empiezas con el que más votos tiene dándole 80 y acabas en cero, ya te toca forzosamente tirar de la siguiente lista. Y lo que hubiera ocurrido es lo que quería Jacques Bourdin en el siglo XVIII y lo que dijo Echenique, que todavía estaba mejorando para dar presencia a las minorías, de manera que un consejo de más de 100 personas representa por lo menos la diversidad y la pluralidad de un partido. Porque todas las leyes internacionales que regulan precisamente la democracia interna de los mismos obligan a sistemas democráticos por el que las minorías estén representadas. Por lo tanto, estamos ante un acto absolutamente caciquil. Es una auténtica cacicada.
sabiendo que iban a tener la mayoría, que iban a poder ganar todas las votaciones y que iban a hacer en definitiva lo que quisieran, lo cual en democracia es además sano, no querían siquiera testigos, no querían que nadie levantara la mano diciendo discrepo. Y nos han dejado totalmente fuera de manera fraudulenta, sin dar una sola explicación y sin dar paso atrás a pesar de nuestras denuncias. Pues se agarran a una mala excusa. Dicen que hay un reglamento que han aprobado en el Consejo Ciudadano Estatal en el que sí se permite que puedan tener más de 2 cargos institucionales. Viene a equivaler, bueno, en términos jurídicos esto es una vulneración clarísima de un principio fundamental, que es el principio de jerarquía normativa. Nosotros tenemos en España una Constitución y el gobierno de turno no puede promulgar una ley, y menos un decreto ley, que, por ejemplo, le quite el voto a las mujeres, porque la Constitución dice que hombres y mujeres votan en igualdad, ¿no? Por lo tanto, tú no puedes hacer un reglamento o una ley menor en rango que contradiga la que está por encima de todas y a las que todas tienen que remitirse. Bueno, pues tú no puedes, dentro de Podemos ni de ningún partido político, inventarte, aprobando, porque tienes la mayoría, en un Consejo Ciudadano Estatal, que la configuras, pues ya has visto cómo se configuran, que contradice lo que se ha aprobado por el órgano máximo del partido, que es la Asamblea Ciudadana. Entonces, lo que han hecho es, la Asamblea Ciudadana, entre otras cosas, promovida por ellos, aprueba en Vista Alegre 2 un documento desborda que dice que hay un máximo de 62 y un descontaje a partir de 80 y otra serie de cuestiones que también se ha saltado. Y entonces luego ellos, después de Vista Alegre 2, en Petit Comité, en su Consejo Ciudadano, que ya lo controlan, hacen un reglamento que contradice lo que se ha aprobado en la Asamblea. Y se aferran a eso para decir que se pueden presentar y por lo tanto pueden tener todos los cargos que quieran, todos los salarios que quieran, eliminar la limitación que teníamos de la que nos sentíamos orgullosos y pensábamos que el partido estaba resultando ejemplar y haciendo política de otra manera, profesionalizarse en política cuando habían dicho que jamás iban a hacerlo y en este momento son claros profesionales de la política. Y en vez de lo que estaba diciendo Pepe Mujica, desde 2010 a 2015 como 40º presidente de Uruguay, de una manera muy fehaciente, muy clara, que lo peor que puede pasar para un político es profesionalizarse y que a partir de ahí todo se pudre, y estos que estaban entonces admirándole y poniéndole de ejemplo, ahora les tenemos de profesionales de la política y encima haciendo trampa.